Vamos a iniciar con el tema número 9, que es entornos escolares seguros. No sé si la maestra Mari del Rayo ya está por allí. Sí, buenas noches, aquí estoy. Bien, maestra. Sí, buenas noches. Pues voy a exponer el documento de entornos escolares seguros. La siguiente, por favor. Este documento de entornos escolares seguros presenta diversas acciones para la construcción de entornos escolares seguros, que van desde la parte formativa dirigida a los integrantes de la comunidad docente, incluyendo a las madres y padres de familia o tutores. Y algunas de las acciones que se encuentran en este documento son prevenir el ingreso y detección de objetos y sustancias prohibidas en la escuela, el saber cómo actuar ante la presencia de objetos y sustancias, el saber otra vez, repito, saber cómo actuar ante una situación de riesgo en la cercanía de la escuela, salvaguardar la integridad de las y los estudiantes durante el ingreso y salida de la escuela, saber manejar una crisis y un buen trato para la recuperación emocional y los mecanismos permanentes de escucha, detección, atención y canalización. En el documento se muestra o contiene que es educar a los niños en una cultura de paz. Educar a los niños en una cultura de paz implica practicar con ellos habilidades y valores que los ayuden a enfrentar el conflicto, a que ellos sepan de qué manera actuar para enfrentar un conflicto, y buscar las soluciones pacíficas y no actos de violencia. Aide, mencionaba que la seguridad no es una condición que surge de forma espontánea, sino de la construcción comunitaria. La paz se construye, la seguridad se construye, no se da nada más porque sí. Hay en las escuelas mencionaba que generar espacios y mecanismos de participación y diálogo con asambleas escolares y de aula, que son los consejos estudiantiles, las consultas, los buzones escolares. ¿Qué son las consultas? Las consultas mencionaba que son un mecanismo de participación, el cual abre un espacio para invitar a niñas, niños y adolescentes a participar e incorporar sus opiniones acerca de algún tema. Los buzones escolares, que son un medio para que las alumnos y alumnas expresen libremente lo que piensan, viven y sienten acerca de cualquier tema que sea de su interés o alguna necesidad, problema o situación que les inquiete. El buzón mencionaba que ayuda a los chicos, en este caso, a comunicarse y a ser escuchados y tomados en cuenta. Los debates también los mencionaba, que pueden ser un mecanismo mediante el cual las niñas, niños y adolescentes dialogan acerca de uno o varios temas de su interés. Este, Impulsar espacios para la formación, expresión artística o organizar algún tipo de actividad, para generar estos espacios de participación y diálogo. Bueno, también venían unas recomendaciones para los docentes, las cuales son organizar espacios de diálogo con los estudiantes, promover la búsqueda y establecimiento de acuerdos, negociar y ceder frente a un conflicto, solucionar conflictos por medio del diálogo asertivo. Ahí puse lo que es el diálogo asertivo, que implica escuchar sin interrumpir, respetar a quien habla, modular la voz, saber escuchar antes de responder y poder generar acuerdos para resolver conflictos. Muchas veces en los niños se da que por la alteración y demás se gritan, nos empiezan a manotear y eso genera pues Esas malas mayor noticias. enojo. Entonces, que sepan escuchar sin interrumpir, tal vez no manotear y demás. Los diálogos informados, las mesas redondas, ahí también podrían entrar los debates, los espacios para compartir, donde se anoten frases que estimulen pensamientos positivos y promuevan valores, y reflexionar sobre un conflicto real. La orientación familiar. La orientación familiar se va a llevar a cabo por los supervisores, asesores técnicos, los ATPs, los directivos. ¿Qué van a hacer? Van a hacer talleres, pláticas, conferencias, dípticos informativos dirigidos a quienes, a madres y padres de familia o tutores,
con la finalidad de estimular la confianza y autoridad sobre sus hijos, o hijas. Muchas veces los papás no saben cómo actuar también ante, ante situaciones, pues difíciles, ¿no? Entonces, estas pláticas, estos talleres los van a ayudar a ellos para que también ellos sepan de qué manera actuar ante un conflicto, ante alguna situación grave. También para que fortalezcan la comunicación y comprensión entre ellos, apoyen el proceso de formación y sus metas educativas, entre otros. Que promuevan la creación de familias resilientes ante las situaciones de la vida cotidiana, así como su corresponsabilidad con la escuela para la formación integral de sus hijos, hijos o pupilas. Aquí menciona algo muy importante y menciona que la escuela es el segundo hogar. Entonces, que se necesita crear estrategias que contribuyan a prevenir y actuar frente a diferentes situaciones de riesgo, como lo son el abuso sexual infantil, el maltrato escolar, el hostigamiento, el acoso escolar, fenómenos naturales, incendios, lesiones leves. O sea que a los maestros no nada más nos compete saber sobre el abuso sexual infantil o maltrato escolar, sino también de qué manera protejo a mis estudiantes ante un huracán, ante un incendio, ante un sismo. El prevención de ingreso de armas de fuego, ¿cómo lo llevo a cabo? ¿De qué manera yo tengo que estar tranquila para poder atender esa situación? El maestro Felder comentaba que él como director tiene que prevenir todo esto, ¿no? Entonces, porque es la cabeza al fin y al cabo, ¿no? Entonces, todo esto es muy importante, todo este documento, para saber de qué manera actuar y de qué manera actuar con tranquilidad, no espantarnos, no alterarnos, no poner a lo mejor a veces un niño se cae y lo que hacemos es llamarle al papá y explicarle las cosas de otra manera y el papá luego se asusta o reacciona de una manera en la que no debía porque nosotros no sabemos de qué manera explicarle al señor lo que pasó. No sabemos también cómo reaccionar, entonces ahí depende mucho de lo que, vamos viendo ahorita. Dice, se deben prevenir situaciones de violencia en el entorno inmediato en la escuela con el apoyo y participación de madres y padres de familia. Las acciones preventivas en el documento bueno, aquí en el libro aparecen para la familia, pero únicamente se van a ver para la escuela y la comunidad escolar. Se necesita hacer un inventario y croquis de recursos con lo que cuenta la escuela para protegerse ante una situación de emergencia y tomar en cuenta lo siguiente: los inventarios de recursos internos. ¿Qué son los inventarios de recursos internos? Aquí a nosotros docentes, comunidad escolar y demás, vamos a identificar al interior de la escuela los espacios seguros para resguardarse, lugares cerrados, salones de clase, bibliotecas, direcciones, entre otros, y el lugar donde se ubica el botiquín de emergencias. Identificar los horarios donde la población se encuentra en mayor actividad, la entrada, la salida, el receso, etcétera. Eso todo lo debemos de saber. Ubicar a la población del centro educativo que es más vulnerable por alguna situación, como la edad, alguna discapacidad que dificulte su movilidad, posiblemente hasta la estatura, ¿no? En caso de primarias, para saber dónde están mis niños de primer año. En todas las escuelas hay protocolos y también hay el punto de reunión. Entonces, muchas escuelas particulares en su mayoría cuentan con, incluso hasta con extintores. Entonces, saber dónde está el extintor, cuál es el punto de reunión, cuáles son mis salidas. Tener disponibles los números telefónicos de emergencia, si se puede, igual en una pancarta, tal vez en la dirección, afuera de un salón, para que rápido, si no llama una maestra, llama a la otra. El personal escolar disponible para atender emergencias mediante un protocolo de actuación. También se debe de elaborar un mapa de riesgos en el que se identifiquen los recursos disponibles y deben localizarse claramente los accesos y salidas, las zonas de riesgo, las zonas de seguridad, etcétera. También en este inventario debe de existir el croquis de recursos externos. El croquis de recursos externos va a identificar, por un lado, las zonas de riesgo de alrededor. Ahí mencionaba que pueden ser los terrenos baldíos, las zonas despobladas, cantinas, bares, incluso hasta gasolineras.
etcétera. Y por otro lado, los medios que puedan servir de contención a la escuela. ¿A qué hospital corremos primero? ¿A qué estación de policía es la más cercana? Los centros de salud, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto debe estar dentro de nuestro inventario y croquis de recursos y considerar la conformación de un equipo que elabore el inventario de recursos internos y el croquis de recursos externos, que sepa rápido los conceptos utilizados aquí, el riesgo, el factor de protección, daño, arma, etcétera. Si tienen la oportunidad de ver el documento, en la página 25 viene el ejemplo el ejemplo del mapa de riesgos y recursos de la escuela, únicamente para que nos demos una idea más clara. Bueno, no sé si se alcancen a ver, pero aquí puse las infografías que de igual forma vienen en el libro. La primera infografía es sobre la prevención de ingreso y detección de sustancias prohibidas en la escuela. Ahí son tres momentos: antes, durante y después. Antes, la instalación del comité de vigilancia encargado de aplicar las medidas consecuenzadas. Difundir el catálogo de objetos y sustancias prohibidas, elaborar una lista de otros objetos que no deben ingresar a la escuela para que los alumnos estén conscientes de qué sí se puede meter y qué no entra a la escuela, qué está permitido y qué no. Y tres, difundir el procedimiento, la lista de personas autorizadas y las consecuencias en caso de hallar un objeto o sustancia prohibida para ser introducido a la escuela. Supongamos que ya encontramos algo, ya encontramos algún objeto o sustancia prohibida. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Los integrantes de la comunidad van a mostrar el contenido de las mochilas, bolsos o portafolios al comité. Si encontramos un cuchillo, si encontramos una navaja, etcétera. Siguiente, ahí en la infografía viene, si no la encontramos, ingresa a la escuela e Ya, inicia ya sus viste. actividades como si nada. Muy Pero si pesadito. sí la encontramos, ¿qué hay? Bueno, no se toca el objeto y se coloca la mochila, bolsa o portafolio en un contenedor para resguardarlo. Y si no hay riesgo, se coloca el objeto en una bolsa, se identifica con el nombre del poseedor y se resguarda hasta la salida de clases. Después, pues se tendrá que llamar al supervisor escolar y a las autoridades competentes. Si se trata de niños, niñas y adolescentes, establecer comunicación con la madre, padre, de familia o tutor, y se va a levantar un acta de hechos para que después, hasta el final, se le dé seguimiento a la atención y apoyo a niñas y niños y adolescentes y también a la familia, no nada más a los niños, sino también a la familia. La siguiente infografía es sobre la presencia de armas de fuego o de arma blanca. Bueno, aquí nos menciona que mantener la calma es lo más importante para no tener mayor tensión de la que muchas veces ya se tiene. Después es colocarse en el piso, boca abajo, lejos de puertas y ventanas, guardar silencio, permanecer en el aula, cerrar puertas y ventanas, verificar que todas las niñas, niños y adolescentes se encuentren en el salón. También por eso es muy importante que todos los días pasemos lista, tengamos a lo mejor nuestra lista a la mano, nuestra lista de asistencia a la mano, para que sepamos quién nos falta y quién no, porque nos bloqueamos. Ante una situación así nos bloqueamos. Entonces nos podemos olvidar de algún niño, posiblemente que fue al baño. Entonces, a ver, tengo 26 estudiantes, sale, ¿los 26 están aquí, sí o no? Desalojar el área de riesgo y movilizar a los estudiantes hacia zonas de menor riesgo. Evitar que los NNA se asomen por las ventanas. En cuanto sea posible, llamar al 911 e informar a las autoridades. Identificar el portador del arma y no violentarlo. Brindar facilidades a cualquier servicio oficial de emergencia y realizar simulacros cada 6 meses para diversas situaciones, no nada más para sismos, sino también estar preparados en caso de, muchas veces en las escuelas hay porteros o abren los intendentes, ¿no? Pero pues se nos puede pasar algo. Y la última infografía es la actuación ante una situación de riesgo en la cercanía de la escuela. Lo mismo, mantener la calma, colocarse en el piso, boca abajo, lejos de puertas y ventanas, guardar silencio,
permanecer en el aula, cerrar puertas y ventana. Lo mismo, verificar que todos los niños estén en nuestra aula, desalojar el área de riesgo y movilizar a las niñas, niños y adolescentes hacia zonas de menor riesgo, evitar que los estudiantes se asomen en las ventanas. En cuanto sea posible, lo mismo, llamar al 911, hablar a las niñas, niños y adolescentes con voz tranquila y segura, no permitir la salida de los niños hasta que se controle la situación y lo mismo, realizar simulacros. Entonces, pues aquí dependerá de lo que queramos nosotros o lo que busquemos como escuela. Y la última, maestro, por favor. Bueno, aquí, aunque son más acciones para salvaguardar la integridad de los estudiantes durante el ingreso y la salida de escuela. La primera y la más importante es que todas las personas que trabajen en el plantel deberán portar una credencial de identificación con fotografía a la vista durante la jornada. Dice que las madres y padres de familia tienen la obligación y responsabilidad de respetar los horarios de entrada y de salida. También se menciona que la puntualidad no nada más se evalúa al inicio de clases, o sea, a la hora de entrada, sino también qué tanto tardan llegar los papás muchas veces por los niños, porque aunque se tiene un horario establecido, a veces van llegando a las 3, a las 2:30, no. También se toma en cuenta o también debe de ser algo a evaluar. El siguiente es organizar e instalar el comité de vigilancia para colaborar durante la entrada y salida de las y los estudiantes en las escuelas. El siguiente es que los tutores permanezcan con sus hijos, hijas o pupilos hasta que la puerta de la escuela se esté abierta, para evitar que ellos se queden solos afuera de la escuela y que algo les pueda pasar durante ese transcurso. El 5 es indicar a sus hijas, hijos o pupilos que los esperen al interior de la escuela y que no se vayan con nadie que no esté autorizado por ellos. Aquí entra también, muy aparte de a lo mejor lo que se pueda dar, que robo, secuestro y demás, muchas veces entran ya situaciones familiares como lo son los divorcios. Entonces, muchas veces la maestra no está informada de que el niño no ve a su papá desde hace meses, de que no lo puede recoger. ¿Y qué pasaba? El papá, ah, sí, es mi papá, el niño feliz de que no ha visto a su papá en quién sabe cuánto tiempo y se lo damos. Llega la mamá y nos reclama. Bueno, entonces hay que avisar. Después dice que la salida de los estudiantes será en forma escalonada, espaciada por 10 minutos, distribuida por grados escolares. Aquí, en primaria, porque son muchos, entonces a veces se hace por grados. Primero y segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, para que no se amontonen los papás, para que no se amontonen los niños y demás. Después es, por ningún motivo deje salir a los y los estudiantes sin un control visual de quien los recoge, que es lo mismo que acabo de mencionar. Después la 8, que es el comité de vigilancia que se conforma, participará junto con la escuela en la vigilancia de la salida, lo mismo por turnos para que se observe quién va por ellos, quién los recoge y demás. La 9, deberá notificar a la dirección cuando menos 30 minutos. Ah, ok, lo mismo. ¿Quién recoge a sus hijos? Dice cuando menos 30 minutos antes, pero si se puede durante el día, mejor. Lo van La a 10 grabar. que ya no la puse ahí, dice que se recomienda que el director o directora destine un espacio dentro de la escuela donde se puedan quedar las y los estudiantes después del horario escolar. La participación de las madres, padres o tutor familia será voluntaria y de carácter honorífico. El 11 es, en el caso de aquellos estudiantes mayores de 9 años que cuenten con la autorización por escrito de sus madres, padres o tutores para que se vayan solos a su casa, deberá aportar su credencial escolar y se sugiere que lleven un silbato que pueda utilizar solo en caso de alarma si se les acerca una persona extraña. Bueno, si nuestro hijo vive a una cuadra, posiblemente sea funcional, pero solamente los mayores de 9 años. La entrega de las y los alumnos no se llevará a cabo cuando las personas que los recogen no porten la credencial debidamente acreditada. El ingreso al plantel de madres, padres o tutores de personas ajenas a la institución educativa deberá realizarse con previa cita o citatorio y en su caso designando un responsable. Muchas veces a la entrada de las escuelas hay libros donde nos anotamos quiénes llegamos, si somos visitantes, si venimos a recoger a nuestro hijo y nos los entregan a las 10 de la mañana. Bueno, señora, anótese y se anota el asunto por el cual se va.
Si solamente voy a pedir informes, bueno, fulanita del tal vino a pedir informes a tal hora para llevar un registro, porque muchas veces en las escuelas no se cuenta con cámaras de seguridad, entonces de manera escrita, pues se cuenta con el quién entró y quién salió. Dice que no podrán salir sin ningún motivo antes del horario establecido, al menos que el tutor realice la solicitud y sea aprobada por el director, o en su caso por el supervisor, si es más grave. Y en caso de presentar alguna eventualidad de riesgo o contingencia que amerite la salida de emergencia, se informará a las madres, padres o tutores para que recojan a sus hijos. Y la última, que es en el caso de un cambio de horario por disposiciones de la SEP, em, se informará con anticipación a las madres, padres de familia o tutores para que ellos puedan organizar sus horarios. A veces cuando se prevé que va a salir con anticipación el niño, bueno, ahorita ya se mandan mensajes por WhatsApp en el grupo de control escolar y demás, pero antes no, antes se les repartía a los niños un citatorio y se les engrapaba en su agenda o en su libreta de español, que era lo más común, o de plano se les daba suelto y al otro día lo tenían que traer firmado para que supiéramos que los papás ya estaban conscientes. Y listo, eso sería todo. Gracias, maestra. Sí, en algunos lugares o muchos lugares todavía seguimos a la antigüita porque, por ejemplo, yo todavía hago los papelitos para enviarlos a a los papás, ya que pues no muchos papás cuentan con celular, con teléfono, entonces eso complica aún todavía más la situación. Bueno, el material está muy bueno, la verdad. Contiene pues aspectos que nos ayudan a organizar la escuela y a veces lo que menos hacemos es eso, ¿verdad? Todo esto o estas estrategias que nos mencionan de acceso, de ingreso, de salida, pues no en todas las escuelas se aplica, en algunas sí, pero tengan bien presente que esto es en caso de que la situación contextual de la escuela o la comunidad sea complicada. Si se dieron cuenta, habla sobre algunos asuntos en los alrededores de la escuela. ¿Qué tiroteos, algún robo, algún choque, todo eso? Pues nos tiene que poner alertas para poder salvaguardar a los estudiantes, ¿no? Le corresponde a la maestra Citlali. Listo, maestra. Bien, como menciona el maestro, es el paquete de seguridad escolar. ¿Qué es esto? Este paquete es una iniciativa de la Secretaría de Educación Pública diseñada para prevenir riesgos de violencia y mejorar la convivencia en Maestro, las escuelas. disculpe, se ve chiquito. Como los mencionaba, es una iniciativa para prevenir riesgos de violencia y mejorar la convivencia en las escuelas. Se busca la colaboración de autoridades, docentes, alumnos y padres de familia. Todos estos temas se relacionan con el anterior que mencionaba la compañera. En el documento nos hablaba de estrategias para disminuir conductas de riesgo. Nos menciona mucho de una mochila emocional, es decir, los padres deben de fomentar valores y habilidades socioemocionales y se propone que los estudiantes llenen su mochila emocional con valores y habilidades como empatía, asertividad, integridad, autoestima, seguridad, confianza, autorregulación. Asimismo, en el documento también nos habla acerca de indicadores de conductas de riesgo, es decir, identificar cambios en hábitos alimentarios, comportamiento social y rendimiento académico de, de los estudiantes. También nos da algunas recomendaciones para el hogar: dedicar tiempo para conversar con los hijos, estar atentos a cambios emocionales, conocer a sus amigos y las actividades en que participan, y por último, revisar la mochila de los hijos con respeto. Bien, en el tema número 2 es convivencia y seguridad en redes sociales. Nos da algunas recomendaciones para los adolescentes, docentes y familias. Para adolescentes, conocer las políticas de uso de redes sociales, ser responsables al publicar contenido, ya que pueden contener consecuencias duraderas, evitar ser un testigo silencioso en casos de violencia. Asimismo, a los docentes también nos sugiere dar seguimiento a cambios de comportamiento en los estudiantes, fomentar un entorno de confianza y comunicación entre familia y escuela. Para las familias se recomienda mantener límites en el uso de tecnología,
y revisar la actividad en redes sociales. Asimismo, establecer reglas claras sobre el uso de dispositivos. Y el siguiente subtema es el uso del 911. Nos menciona que es esencial que la comunidad escolar use el 911 solamente en emergencias reales, como situaciones de violencia, robos, violencia familiar, emergencias médicas, situaciones de protección civil. Esta línea de emergencia es gratuita y disponible 24 horas. Se debe educar a los estudiantes sobre cuándo y cómo utilizar este servicio. Dentro de este tema nos presenta una infografía acerca de cómo orientar a los estudiantes para identificar cuándo llamar, eh, hacer un buen uso de esta línea que nos brinda servicio. También nos habla de los protocolos para casos de abuso. Es importante tener protocolos claros para detectar y actuar en el en el abuso sexual infantil, abuso escolar y maltrato. Todo esto incluye formación en prevención para docentes y personal, creación de espacios seguros para que los estudiantes informen sobre situaciones de riesgo. Como bien se ha mencionado, contamos con todos esos protocolos, sin embargo, nos enfrentamos en la realidad, en las zonas escolares, en las instituciones, que hay un desconocimiento de todos esos protocolos, de lo que debemos hacer y cómo debemos actuar en cada situación. Entonces, este paquete de seguridad escolar nos ofrece todos esos protocolos y es cuestión de revisarlos y tenerlos presentes para aplicarlos cuando sea necesario. El siguiente es prevención, detección y reacción ante la presencia de armas en las escuelas. Ante un potencial problema con armas se recomienda buscar un refugio seguro, bloquear posibles entradas, comunicar el incidente a la autoridad y seguir las indicaciones de los docentes. En el paso número 1, en la infografía nos dice buscar un lugar seguro para resguardarte. Número 2, bloquea y aléjate. En el número 3, comunica. Cuando estás seguro, comunica lo ocurrido a tus compañeros, maestros, director y a tu familia y obedece las indicaciones del docente. Si has encontrado, puedes utilizar el 911 para dar aviso a las autoridades e informar sobre el incidente. Dentro de este paquete también nos maneja nos habla acerca de las emociones en crisis. Es importante que los estudiantes, como los educadores, reconozcan y gestionen sus emociones, escuchen y den apoyo a otros que hayan experimentado eventos estresantes o traumáticos. Asimismo, también buscar ayuda profesional si las emociones son difíciles de manejar y nos da una guía de qué es una crisis emocional, qué se puede sentir, cómo actuar en esta crisis emocional y qué puedo hacer si persisten los síntomas. Bien, en la parte de protección civil se proporcionan lineamientos sobre cómo las escuelas pueden prepararse para emergencias mediante una señalización adecuada, simulacros de evacuación, capacitación del personal y estudiantes en medidas de seguridad. En el documento nos presenta una guía para elaborar o actualizar el plan escolar de protección civil, aquí nos da el link, entonces accedemos al link y nos da los pasos para elaborar esta guía. Y por último, la cultura de la convivencia, el Programa Nacional de Convivencia Escolar, intervenciones para fomentar un ambiente escolar pacífico. Esta se basa en 6 ejes formativos. El número 1 nos dice acerca de Dentro de esta convivencia escolar, los 6 ejes formativos. Número 1, autoestima, me conozco y me quiero como soy. Número 2, reconozco y manejo mis emociones. Número 3, convivo con los demás y los respeto. Número 4, las reglas de acuerdos de convivencia. Número 5, resolución de conflictos. Y por último, número 6, todas las familias son importantes. Dentro de este Programa Nacional de Convivencia se busca fortalecer el desarrollo de los aprendizajes clave con el modelo educativo. Esta estrategia es de carácter formativo y preventivo, con el objetivo de fortalecer el desarrollo de las habilidades sociales y emocionales entre las niñas, niños y adolescentes. En conclusión, este programa promueve la creación de ambientes seguros y el desarrollo integral de los alumnos, enfatizando que la responsabilidad es compartida entre la familia y la escuela. Y eso sería todo acerca del paquete de seguridad escolar. Gracias, maestra. Vamos a pasar al siguiente tema, que es el de resolución de conflictos. También pareciera que de igual forma es repetitivo, pero no. Tiene algunas aristas que son importantes ver. La maestra Itzel. Ok, bueno, empezamos con que qué es un conflicto. Los conflictos son situaciones en las que dos o más personas entran en oposición.
en desacuerdo porque sus oposiciones, intereses o necesidades, deseos y valores son incompatibles o son percibidos como incompatibles. Es decir, eh, esto se observa mucho cuando dos alumnos o dos o más personas tienen ideas que no llegan a ser iguales o no pueden llegar a un acuerdo ante una situación. Características del conflicto. Nos dice que el conflicto se caracteriza porque tiene los siguientes aspectos. Es inherente en las relaciones humanas, tiene diferentes etapas, puede desencadenar reacciones violentas si no existe disposición de los involucrados para resolverlo. Se resuelve mediante diferentes estrategias y herramientas. Estilos de afrontar o actitudes ante un conflicto. Para poder afrontar el conflicto que se llegue a presentar, nos dice que de acuerdo con el autor Torrego y Cascón, existen por lo menos cuatro estilos de resolver las diferencias en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, la competición, es decir, uno gana, otro pierde. Eh, la acomodación, yo pierdo y tú ganas. La evasión, ambos pierden. Es decir, cuando sucede algo y ninguno de las dos partes le da importancia y solo lo deja pasar. Y la cooperación y negociación racionada que ambos ganan. ¿Qué hacer en la escuela ante el conflicto? En primer lugar, reconocerlo y hablar de él. Es decir, si nosotros tenemos una sospecha de que algún alumno está agrediendo a su compañero, tenemos primero que asesorarnos de que realmente esté pasando un conflicto entre ambos. Clarificar o reconocer los intereses y sentimientos de las personas involucradas en el conflicto, es decir, de cada una de las partes. Favorecer el diálogo como herramienta de comunicación asertiva. Tenemos que hablar con las personas involucradas para saber y conocer la situación. Proponer alternativas de posibles soluciones al conflicto, evaluar las alternativas y tomar acuerdos para decidir la que favorezca a todas las partes. Establecer compromisos para el cumplimiento de la alternativa de la solución decidida y seguir la evaluación del cumplimiento de los acuerdos. Eh, es decir, llevar como un seguimiento de si ambas partes respetan los acuerdos a los que se llegan o si alguna de los involucrados pues rompe con estos compromisos. También nos dice que, por ejemplo, no debemos estar de parte de un solo alumno, o sea, no porque el alumno sea la víctima, por decirlo así, tenemos que darle toda la razón, sino que debemos de conocer ambas versiones para ver si coinciden o realmente investigar más a fondo. Estrategias para resolver los conflictos. Dice que la primera es la regulación emocional, que es la capacidad de modificar la intensidad y duración de una emoción a fin de poder expresarla sin impulsividad, es decir, sin exagerarla ni reprimirla. Ello permite tener mayor tolerancia a la frustración, así como tener paciencia para esperar una recompensa. La regulación emocional se trata de que el alumno pueda expresarse sin llorar, sin hacer algún Elena, ay, berrinche, es que no puedo ir nada, en sin serio, Dios mío. gritar, Ay, no. o sin agredir a otras personas. También habla del fortalecimiento del valor de la solidaridad. La solidaridad es un aspecto importante dentro de una estrategia para resolver los conflictos. Nos dice que en la escuela tiene que ver con la identidad colectiva, es decir, con el grupo y con la comunidad escolar, pero también con las manifestaciones de la voluntad de apoyar a quienes más lo necesitan. Eh, Aquí básicamente nos habla de que la solidaridad se ve reflejada en cómo los alumnos actúan ante los demás compañeros. El papel del diálogo en el conflicto, en la resolución de conflictos. Eh, este- esta estrategia también se divide en tres, es decir, se requiere de una escucha activa, de una actitud empática, pero también se requiere honestidad y la asertividad. Empezamos con la escucha activa, que es atender, analizar y razonar
razonar y comprender la información que otra persona nos transmite. Es una habilidad que se requiere ser enseñada y practicada porque debe realizarse de una forma consciente. Desde el momento en que nosotros regulamos las participaciones en las clases, estamos fortaleciendo esta escucha activa, es decir, escucho a mi compañero antes de yo opinar o antes de yo decir las ideas que tengo referente a un tema. La actitud empática es una actitud que consiste en tener la capacidad de ponerse en lugar del otro para comprender qué piensa y cómo se siente, lo cual favorece el poder reconocer, explicar y comprender y predecir sus intereses. Es decir, el alumno tiene que saber que si yo hago esto, cómo puede afectarme a mí o cómo puede afectar, aparte de mí, a mis compañeros o a la persona a la que me quiero dirigir. Para tener una actitud empática y una escucha activa se requiere de honestidad y asertividad, aprender a dar y a recibir flexibilidad, habilidad para frenar los juicios. Es decir, si el alumno sabe que está mal, tiene que reconocerlo. También nos da unas técnicas para la resolución pacífica del conflicto mediante el diálogo. Este es un proceso que permite transformar los objetivos iniciales de las partes en conflicto. El propósito de mutuo interés a través de la identificación de soluciones que consideren los intereses comunes por medio de una postura intermedia que busque la satisfacción de las partes del conflicto. A esto se le llama una negociación. Es decir, ambas partes exponen los intereses y se llega a un acuerdo o una negociación en la que ambos se vean beneficiados. Para que esto sea una negociación, debe generar diferentes alternativas de solución, no solamente guiarse por la que más le convenga a uno de los dos. Tener una simetría o igualdad de poder y tener reglas precisas. Para llegar a una negociación debemos de tener unas reglas o unas normas precisas en las que ambas partes estén seguros que no las puedan romper más adelante. Nosotros como maestros jugamos un papel importante dentro de la resolución de conflictos, ya que nosotros ponemos más en práctica la mediación, que es un proceso que busca la resolución de conflictos de manera pacífica y mediante acuerdos. Se utiliza cuando las partes involucradas en el conflicto han agotado ya las posibilidades de resolverlo por sí mismas. Es decir, si dos alumnos tienen diferencias y que esas diferencias ya sobrepasan a otro nivel, entonces uno como docente las identifica y entonces puede intervenir, ya que ninguna de las dos partes ya ha llegado a una solución concreta. El rol de mediador. La persona mediadora debe ser imparcial y neutral, así como tener la capacidad de observar y escuchar con atención los argumentos de las partes, promover que se expresen y analizar y sintetizar la información. Las características de la mediación es que es confidencial, es decir, lo tratado en este proceso de por ambas partes solamente se queda ahí. No se expone ante a un grupo de otros alumnos o no se, o sea, no se permite dar más información más allá de las personas involucradas. Es voluntaria, tienen la libertad de proponer soluciones por propia voluntad y sin imposición de nadie. Es decir, ambas partes pueden proponer cuáles son los acuerdos a los que ellos les gustaría llegar y de ahí analizarlos y ver cuál sería la más viable para ambas partes. Participativa, las partes en conflicto proponen alternativas y buscan acuerdos, utilizando el máximo de su propio poder y sus recursos. ¿Qué puede hacer el personal docente para facilitar el proceso de resolución de conflictos? Además de estrategias y técnicas que ya se mencionaron anteriormente, también es impredecible el conocimiento de grupo por parte del personal docente, es decir, de las características personales de cada integrante. Esto se puede hacer mediante un diagnóstico al inicio de cada ciclo escolar. Y de ahí, a través de las diferentes evaluaciones que se hacen durante el ciclo, también se pueden identificar ciertas características o, o factores que pueden ocasionar un conflicto. Intereses, roles que desempeñan, el contexto y las normativas de convivencia, así como adaptar de manera flexible y creativa las técnicas y herramientas de resolución en cada situación y grupo. Además de esto, pues mediante el reglamento escolar que tenemos dentro de cada aula, también esto puede ayudar para facilitar el proceso de resolución de conflictos, ya que estas normas pues se tienen que respetar dentro y fuera del salón.
Entonces, como que este reglamento puede avalarnos o ser un apoyo para nosotros como docentes, es ser mediadores dentro de los conflictos. Además de nosotros como docentes, también los padres de familia tienen cierta responsabilidad acerca de la actitud y el comportamiento de sus hijos dentro de la escuela. Y que aquí entra la otra parte de que puede ser la familia. Es necesario que en el ámbito familiar se desarrollen estrategias de escucha activa y empatía hacia las demás personas. Así para que los alumnos tengan en cuenta los diferentes puntos de vista y busquen el consenso en la toma de decisiones familiares, que se promueva el juicio crítico, que también desarrollen estrategias de escucha activa y empatía hacia las demás personas, fomenten la cultura de colaboración y se rechace la competitividad. Es decir, que los alumnos pues sean más empáticos, más solidarios, que se promuevan más los valores en casa para que en la escuela pues los pongan más en práctica. Y bueno, eso sería todo. Gracias, maestra. Buenas noches a todos. Solo para retroalimentar aquí la participación de la maestra, hay que tomar en cuenta algo muy importante que es el establecer normas y acuerdos previos antes de que pues, se nos salgan los conflictos de las manos. Como bien ya lo dijo la maestra, el conflicto es inherente al comportamiento humano. Y quiero aclarar yo que es doble, triple, 10 veces inherente a las escuelas, a los centros educativos. Siempre vamos a encontrar conflictos, eso ténganlo por seguro. No los vamos a poder, no va a haber una escuela, no va a haber un centro de trabajo que no encuentre conflictos. Y esto, pues significa algo muy importante porque no los podemos evadir. Lo peor que podemos hacer nosotros como docentes, como directivos, eh, como partícipes de un centro escolar, es evadir un conflicto. Es lo peor, porque es un perder-perder, ¿sí? Em, Además de eso, tenemos que reconocer a través del diálogo y la comunicación asertiva. Debemos tener presentes estos dos conceptos que son el diálogo y la comunicación asertiva porque técnicamente los van a encontrar hasta en la sopa. Y van a estar muy presentes en su evaluación estos estos dos conceptos que son diálogo y comunicación asertiva. Disculpen. La escucha activa también es otro concepto que pues debemos de poner en donde tenemos que poner mucha atención, porque para desarrollar la escucha activa, como bien lo mencionaba la maestra, no vamos a poder hacerlo si no tenemos voluntad. Algo muy importante, y ya trasladándolo a las escuelas, si bien es cierto que todas estas técnicas de las que nos hablan, de la negociación, la mediación, no son exclusivas para los docentes con los alumnos. Son de hecho técnicas que se deben aplicar, se tienen que aplicar, eh, pues prácticamente entre todos los partícipes de las escuelas, de las instituciones, tanto maestros, directivos, personal de apoyo, alumnos. Y sobre todo tomar en cuenta que en los conflictos es muy importante cuando actuamos de mediador, que recordemos que la mediación es el último recurso a donde podemos llegar, eh, sobre todo evitar las confrontaciones. Eh, un ejemplo muy rápido. Tenemos un conflicto X en una escuela primaria, por ejemplo, ¿no? Dos niños tienen una situación tensa porque uno, eh, pues tiene actitudes que promueven el acoso escolar, bullying, hacia otro, ¿no? Y lo primero que hace el maestro, bueno, me acuerdo de un maestro de 1990, por ejemplo, los manda a llamar a los dos, ¿no? Y le pregunta, a ver, ¿tú qué le estás haciendo a fulanito, ¿no? Los confronta, ¿sí? Y aquí la idea pues, de los conflictos no es evitarlos, no es ignorarlos, no es evadirlos,
pero tampoco se trata de confrontar. Eso es una cuestión muy importante. ¿Por qué? Porque cuando confrontamos, estamos transgrediendo también con el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Estamos también, al confrontar, lo estamos transgrediendo porque estamos evidenciando no solamente al agresor, sino también al alumno agredido. Y esto, pues, de alguna manera empeora la situación. Vamos a poner otro ejemplo, un ejemplo B, ¿no? En una escuela telesecundaria hay un conflicto entre dos maestros que tienen una situación tensa debido a que, pues, definitivamente no tienen una ideología para enseñar, van por corrientes diferentes, ¿no? Entonces el directivo se percata de esta situación y los manda a llamar a ambos. Y en la dirección, en un ambiente tenso, entre dos personas que definitivamente piensan de manera diferente, ya no hay voluntad para caminar hacia la negociación. Entonces estamos yendo en contra de todos estos conceptos que acabamos de tocar, ¿no? Y estamos yendo en contra de la escucha activa, estamos yendo en contra de la mediación, de la negociación, porque ya no hay voluntad y sin voluntad, pues ya no caminamos hacia un entorno eh, seguro, cómodo, práctico para ambas partes, ¿no? Entonces, en conclusión, debemos manejar todo esto. Nos llevamos tres conceptos clave: la escucha activa, el diálogo y la comunicación asertiva. Esos tres conceptos son muy importantísimos y créanme que los van a encontrar en el examen a futuro y es muy importante que los tomen mucho, mucho en cuenta. Por último, cerrar con la parte con la que inicié, que es establezcan un encuadre al inicio del ciclo escolar. ¿Y esto qué significa? No solamente establecer el encuadre significa yo les doy los parámetros bajo los cuales yo voy a evaluar mis porcentajes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de secundarias, que los maestros se hacen un poco más, eh, pues digamos, le dan el conocimiento a los estudiantes porque son un poco más grandes, ¿no? En el caso de primarias se hace con los padres de familia, ¿no? Pero un encuadre no solamente es brindar los rasgos a evaluar, sino establecer tanto el ambiente de trabajo como las condiciones bajo los acuerdos de convivencia que se establecen, ¿no? Y a partir de ahí, eso nos da pautas tanto a docentes como a directivos, porque también directivos establecen un encuadre en la fase intensiva del consejo escolar, en donde designan a su personal, ya no nada más docentes, sino también de apoyo, en donde les asignan comisiones específicas para también establecer un encuadre desde un inicio y que no a medio ciclo pues nos pasen ciertas, porque suele suceder, ¿no? Hay centros de trabajo en donde suele suceder, ¿no? Eh, en donde pasen ciertas fricciones, ciertas desacuerdos, siempre va a haber un choque de ideologías dentro de un centro de trabajo. Y la mejor manera de sobrellevar esto es precisamente estableciendo acuerdos desde un inicio para que posteriormente todo esto pues sea un poco más fácil de manejar cuando nos encontremos frente a un conflicto. Entonces, la conclusión sería establezcan acuerdos, tengan muy bien presentes que esos acuerdos pues estén a conciencia tanto de padres de familia como de estudiantes, en el caso de secundarias, en el caso de primarias y preescolar, con los padres de familia, para que esto pues no se nos salga de las manos y tengamos pues mayor seguridad para afrontar los conflictos dentro de un centro escolar. Y bueno, maestro Felder, muchas gracias por el espacio. Compañeros, podemos, no sé, maestro, si hay algo más que agregar para que podamos continuar. No, no es correcto. Que tengan presente esos tres conceptos de la comunicación asertiva, la escucha activa y el diálogo, que son importantes para establecer las bases de la mediación y la negociación. Si no hay esas tres bases, es difícil, ¿no? Y bueno, Claro. tiene que ver también la voluntad, como lo mencionabas, pero pues a veces voluntad no hay
por el tema del orgullo, pero sí hay que buscarle, ¿no? Hay que tratar uno como docente o como directivo, pues encauzarlo a que existan estas bases para que pueda haber negociación y mediación. Gracias, Excelente. Quique. Gracias a ti, gracias. Vamos a pasar al último tema y bueno, ya los últimos 15 minutitos que nos quedan, 20 minutitos, los vamos a aprovechar para el tema y el simulador lo responden al ratito, lo responden mañana sin problema. El detalle de las exposiciones, compañeros, es que si me las envían en 5 minutos antes de la sesión, pues a mí no me da tiempo de revisarlas. Y pues entonces ya quedamos mal, ¿no? Pero bueno. El tema que le correspondía al maestro Adolfo es el capítulo, pero en la lista que yo les envié de los temas, ahí en el caso de este tema y en el caso del tema 21 y el caso del tema 24, ahí dice naturaleza del aprendizaje y viene entre paréntesis capítulos tal y tal. Son dos capítulos. Este, bueno, les comento que los capítulos que les correspondía al maestro Adolfo Ortiz, pues es el 3 que habla de la perspectiva cognitiva del aprendizaje, 10 descubrimientos fundamentales, y aquí vienen los 10 descubrimientos. El primero, se los voy a mostrar así de manera rápida aquí porque pues veo que hubo ahí un malentendido con la información o no sé qué pasó. Pero bueno, el material ya está cargado en la plataforma. Y bueno, este primer punto de los 10 hallazgos es: el aprendizaje es una actividad llevada a cabo por el alumno, se centra en el alumno. Los alumnos tienen que crear nuevas estructuras de conocimientos por sí mismos, porque los alumnos aprenden en el hogar y aparte aprenden lo que en la escuela se les puede administrar, ¿verdad? Significa que el estudiante es la persona más importante del aula. El aprendizaje es el objetivo principal de los ambientes de aprendizaje. Tiene lugar en las cabezas de los estudiantes y requiere que sean activos mentalmente. Por consiguiente, los docentes necesitan no solo un buen conocimiento pedagógico sobre métodos de enseñanza y un buen conocimiento del contenido sobre los temas que enseñan, sino que necesitan también un conocimiento pedagógico del contenido, es decir, un conocimiento de cómo los estudiantes construyen el conocimiento de un ámbito de contenido. ¿Qué significa esto? Que pues el docente debe tener conocimiento de lo que va a impartir para que el alumno pueda aterrizar la información que el docente le pueda administrar o hacer llegar para que el alumno genere pues o añada este aprendizaje a su conocimiento, ¿verdad? Ese es el primero que es centrado en el estudiante.